Y en las tandas de Esta Boca es Mía a veces pasan cosas increíbles. Estábamos afuera charlando con algunas compañeras y aparece esta mujer, Silvia Carranza, con unas bolsas llenas de budines. Y me dice, mira, qué suerte que el programa es en vivo porque yo vengo a cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Sí, que si el Sanatorio Canzani, donde ella es funcionaria, se mantenía abierto, entonces ella venía a agradecer. Es cierto que acá en Esta Boca es Mía hicimos un programa intentando, bueno, entender un poco más cuáles eran las razones y procurar que el hospital pudiera seguir abierto. Y cumple, y me parece un gesto tan divino, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias Arriba Canzani, que se mantiene abierto, sobre todo para los usuarios que tienen en su familia, bueno, personas con malformaciones congénitas, con enfermedades raras, que se había constituido realmente en un lugar no solo de atención clínica fantástico, sino además de contención muy importante. Así que me alegro muchísimo por la noticia y este gesto tuyo es divino. Silvia, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Los budines que queden, ¿eh? Retomamos con nuestro debate, me pareció un gesto tan adorable. Eleonora. Bueno, no, yo quiero volver un poco al tema del principio, ¿no? Y es el tema, ¿qué está pasando con Brasil y qué nos pasa de repente a nosotros con Brasil? Yo he visto una cosa en los últimos días que la verdad no me ha gustado mucho desde acá de Uruguay, que se ha vuelto como una tribuna, ¿no? Los que defienden una cosa y los que defienden a otra se tiran con cantidad de manifestantes, por ejemplo, como con cualquiera de otras, como con cualquier otro elemento que está en la discusión. Que se polariza además, ¿no? Se polariza y parece un partido de fútbol visto de afuera, visto desde la tribuna, porque nosotros realmente estamos afuera, entonces a veces me siento un poco incómoda en esa situación de repente, yo en este caso, no tomo posición. Y no tomo posición porque de verdad que siento que la veo de afuera y de verdad que veo muchas cosas de los dos lados que me llaman la atención. A mí me parece un mamarracho, por ejemplo, que Lula sea nombrado ministro en medio de esta situación. Me parece un mamarracho. Por más que Dilma diga que sea pertinente, porque es necesario un articulador como Lula entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, algo que es verosímil y puedo creerlo, pero no es en este momento donde tenés que nombrarlo ministro. Y del otro lado, veo eso y eso me parece, me escandaliza, pero por otro lado también veo que el juez Moro aparece en esta manifestación. Me parece muy bien lo que está haciendo, por ejemplo, la UNASUR, que no ha emitido una declaración y no se han puesto de acuerdo con el tema de decir la justicia brasilera no da garantías, porque dentro de UNASUR dijeron, bueno, no podemos decir la justicia brasilera, tenemos que decir algunos jueces no nos dan garantías, algunos fiscales no nos dan garantías. Entonces me parece que eso también es poner las cosas en su justo término. Yo, por las cosas que estoy viendo, creo que tal vez pase eso. Algunos jueces no te dan garantías, pero por otro lado tampoco me da garantía que a Lula lo nombren ministro en este momento. Entonces, lo que veo es que hay una gran confusión y a mí me parece que sea cual sea el resultado de toda esta cuestión, sea como se dirima, Brasil está en grandes problemas institucionales porque no hay poca confiabilidad en algunos lugares de la justicia, hay poca confiabilidad en el gobierno. Entonces, se lleva adelante el impeachment y Dilma se va. ¿Quién viene? Ahí los brasileños están muy preocupados por eso. ¿Qué pasa? Entonces me parece que es como demasiado complejo. El problema mayor es ese, en realidad. Es demasiado complejo como para decir, estoy de un lado, estoy del otro y a ver quién mete más goles, ¿no? Bien. Hablando del juez en particular, Moro, a quien hoy se le achaca y está justamente en la mira desde el propio oficialismo, digamos, como un juez que no da garantías. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Yo estoy, la verdad, de todo lo que he escuchado hasta ahora, estoy un poco sorprendido con algunas cosas. Y quiero ser sincero. Me gusta la visión de Eleonora en cuanto a decir, tratemos de no poner una camiseta para opinar. Ahora, me preocupa ver al gobierno uruguayo hoy casi con una camiseta puesta, que la declaración que propone no propone un respaldo a la institucionalidad, no propone un respaldo a que sea lo más correcto posible, sino un respaldo a Dilma, ni siquiera a Dilma Rousseff, no, a Dilma, mi amiga Dilma, la estamos pidiendo que la respalde. Entonces, me sorprende que el gobierno no haga algo un poco más abstraído e institucional y pedir, bueno, señores, que corra su curso la justicia con los delitos legislados por el gobierno del PT, sí, ¿por qué no? Y bueno, si corresponde un impeachment en el marco constitucional previsto, que sea dentro del marco de la ley, todavía fuera nada, digo, algo similar a lo que ocurrió en Paraguay, por poner casos parecidos, ¿no? Si ocurre dentro del marco de la ley, y bueno, será criticable o no, pero todo lo tendríamos que respetar. En cuanto al juez Moro, yo creo que siempre, y en todos los casos, es criticable que un juez pierda la imparcialidad. Yo no tomo partido, porque yo trabajo en estas cosas, pero a quienes trabajamos como operador del Poder Judicial,
nos sorprendió también lo que pasó aquí con Mariana Mota, ustedes lo recuerdan. Sí. Que, salvando las distancias, es un juez que participa en una marcha vinculada a un asunto que está juzgando. Entonces, yo lo que pido es, cuando decimos cosas, tratemos de tener una coherencia y una objetividad. Naturalmente, no es razonable que se filtre una conversación grabada en el marco de una investigación judicial. En Uruguay, el presumario es secreto y el sumario es público. De todas maneras, cualquier grabación que se haga en el marco de una investigación, presumario o sumario, se va a mantener, digamos, confidencial porque protege en alguna medida lo que se ha dicho. O sea que estuvo mal. Yo creo que depende del estado de la investigación en que esté. Sin perjuicio, al no haber procesados y al no haber nadie respondiendo por esto, eso no debió haberse publicado. Yo no quiero decir, no tengo los detalles, no conozco a fondo la legislación brasileña, parecería no lo mejor en algo que tiene este grado de exposición, que un juez que esté cuestionado actúe porque todo lo que él haga va a ser cuestionado. Y eso ocurre en todos lados y también ocurre acá en Uruguay, donde el mismo gobierno de Uruguay que hoy cuestiona al juez Moro como uno de sus argumentos de defensa de Dilma Rousseff, no dijo nada cuando aquí, por ejemplo, hubo una manifestación grande en puertas del Poder Judicial para mantener a una jueza que no estaba siendo ni siquiera sancionada, estaba siendo solo trasladada porque justamente, y creo que nadie puede negar, se cuestionaba su imparcialidad. Entonces, cuando decimos que en Brasil la cuestión radica en una pequeña cuestión de fiscalización o de impuestos, yo creo que, como decía Martín Sartú hoy, luego de un resumen, es como decir que, bueno, Al Capone marchó por los impuestos. Hoy tenemos más cosas sobre la mesa. ¿Serán culpa de Dilma? ¿Serán achacables a Lula? No sé, honestamente no sé. Pero que merece una investigación a fondo por cuestiones de delito precedente, de lavado y de beneficio personal de los gobernantes y de sus familias, creo que no cabe ninguna duda. Sol, ¿qué es lo que más te preocupa de toda la situación? Yo creo que desde el escándalo de Collor de Mello no estamos mirando tanto hacia Brasil, desde Uruguay, y creo que pasa por dos ejes, básicamente, las repercusiones, el impacto y lo que está ocurriendo aquí, en la manera en que observamos y también en las maneras en las que se expiden, en las que nos expedimos desde fuerzas políticas y desde lo que puede ser un ciudadano a pie que se fue o no al Carnaval de Río este verano con lo politizado que estuvo y que fue una de las plataformas populares donde se volcó la crítica social y donde se manifestó, el ardor, la tormenta con la que se está viviendo en este momento la crisis de Brasil, que parte, sí, de una crisis económica, desde unos 20 años en los que se precia al PT, sí, de haber sacado a 40 millones de la pobreza y en la que intenta sostener y esgrimir como un argumento de peso también defensivo en cuanto a todos los escándalos de corrupción que vos preguntabas hace un rato. ¿Hay alguien que no esté empapado, embarrado? Bueno, y antes de denunciar los dos ejes en los que aquí creo que gravita, tenemos que decir que en el escándalo de Petrobras están tocados operadores judiciales, políticos, o sea, no hay solo gerentes procesados. Claro. Creo que van más de 90 presos. Después Andrés podrá corroborar las cifras, pero van más de 90 procesamientos. Hay más de 700 horas, o sea, las condenas, si se suman los años de condenas, ya son décadas. Y hay también decenas de miles de juicios y aspectos simultáneos corriendo de investigación. La gravitación desde Uruguay, por un lado económica, por supuesto. Brasil es un gigante, nosotros a veces nos sentimos como país una excusa que nació histórica, ¿verdad?, para separar a Argentina y Brasil, y somos un pequeñito entre dos gigantes en los que se sabe que si se resfría o estornudan, como es que se dice, en Brasil, se resfría o se engripa, o hasta se agarra sinusitis Uruguay. Entonces está lo económico y lo político. En lo político, la reacción, y este fin de semana en particular y más allá del plenario, otra opinión gravitante, porque lo sigue siendo el expresidente Mujica, fue: si la izquierda comete errores, que asuma y que aprenda. Y entonces, en el panorama regional de América Latina, no podemos dejar de mirar a la crisis en Brasil, hermanada con la caída del chavismo de popularidad, con Evo Morales.
¿Cómo? Con Evo Morales. Por eso era el segundo que iba a mencionar, claro, el fracaso de la segunda reelección, referéndum. Por lo tanto, ¿cómo miramos desde acá y cómo gravita? Sí. Gravita en un juicio o en una posibilidad en la que se solazan, ¿verdad?, en criticar al proyecto popular de empoderamiento de derechos de los trabajadores, de toda la lucha del PT que ahora lleva a esa conclusión. Ah, fue corrupto antes fulano, mengano, la derecha, ahora la izquierda no es impoluta. Y entonces por ahí va. Planteabas las incidencias posibles económicas. Nelson Fernández, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos en este momento. Periodista y además especializado en cuestiones económicas. Algo que para quienes no estamos empapados en el tema nos impresiona cómo los mercados y las bolsas acompañan la crisis brasilera con sus movimientos propios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo podemos traducir para que todos lo entendamos? Y si efectivamente las consecuencias llegan acá. Bueno, efectivamente las consecuencias llegan acá, ¿no? Vos en la mañana podés ver qué está pasando con el dólar y el real y después tratar de traducir a ver qué es lo que va a pasar con el dólar y el peso uruguayo. Aun cuando la evolución no siempre es igual, ¿no? Incluso este año se está viendo una diferenciación notoria, ¿no? Y Uruguay aparece distinguido en los mercados como un país mucho más estable, al menos eso es lo que estamos viendo en estos meses. En 24 horas los mercados subieron y bajaron dependiendo de si Lula aceptaba o no la nominación. Claro, ese tipo de cosas es muy loca también, ¿no? Muy loca. Y a veces lo más importante es la tendencia. Lo que importa acá es que Brasil está mal y eso a Uruguay le impacta mal. Yo creo que por ahí hubo un error de creernos que Brasil, cuando apareció con eso de los países emergentes y los BRICS, era un país que pasaba a ser primer mundo y nosotros íbamos agarrados como una cometa abrazados a ellos y nos íbamos a beneficiar. Quedó claro que Brasil no está para ser primer mundo. Digo, ahora están estos problemas. Tiene un año durísimo, va a tener otro año muy duro. Eso impacta en Uruguay doblemente, ¿no? Porque digo, no solo lo que vos le podés exportar, sino en la competencia en el mercado local con los productos importados. Es el país grande, es el socio grande del destino de exportaciones. O sea que Uruguay lo va a sufrir y lo está sufriendo en el tema económico. Y en el tema político también tiene consecuencias. Pero en el tema económico, más allá de estos vaivenes, digo, pues mucha gente especula. Y que si cae Dilma, bueno, uno siempre lo que espera es que los gobiernos terminen su periodo para el cual fueron electos. Pero después se dan determinadas circunstancias, ¿no? A uno no le gusta, digo, incluso yo recordaba algunos casos de gobiernos en Argentina que terminaron después de haber elecciones, ¿no? Ya decimos, bueno, ya estabas en el tramo final. Y uno lo que quiere es ver la imagen de un presidente haciendo el traspaso al otro presidente. Esa es una de las cuestiones que tenemos muy buenas en el Uruguay cuando podemos mostrar no solo los presidentes o expresidentes juntos, sino también ver el traspaso institucional. Pero evidentemente estamos en un momento que la economía uruguaya se ha enfriado mucho y esto le pega fuerte. Lo que tiene que ver Uruguay es que, bueno, de la misma forma que no puede depender de Argentina, tampoco puede depender exclusivamente de Brasil, ¿no? Bayardi, en caso de haber efectivamente juicio político, en caso de que tenga que renunciar Dilma Rousseff, ¿quién sigue? ¿Cómo sigue? Fue algo que planteaba Eleonora y que en realidad, porque eso también va a tener sus consecuencias, su influencia en nuestro país. Eso es parte de lo que yo creo que está condicionando todo lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué? A ver, quiero aventar algunas cosas. Golpes militares no va a haber por un largo rato en el mundo. Son mal vistos en términos generales, en Occidente por lo menos. Punto uno. Al que quiera interiorizarse otras formas de golpe, porque no hay tiempo ahora, que googlee Gene Sharp, un nombre, Gene Sharp, ¿está bien? Los golpes blandos. Y ahí vamos a ver gran parte del escenario porque no todos estamos corriendo atrás de los mismos temas. ¿Cuál es la situación que se estaba dando? Se estaba dando que, por los motivos que fueran, porque la economía está afectada, porque Brasil y el gobierno de Brasil va a tratar de mantener, que sacó a 40 millones de personas de la pobreza, que 4 millones, entre ellos pobres, mayoritariamente negros, entraron a la universidad, y va a tratar de mantener en una situación de crisis esa realidad. Alguien la tiene que pagar, ¿eh? Alguien la tiene que pagar y de algún lado tiene que salir la plata. Entonces dice, cuando hubo crecimiento de la economía, porque Brasil y Uruguay incluso también, cuando hubo crecimiento de la economía crecimos así, ¿no? O sea, en realidad el crecimiento de la ganancia del capital fue así y el crecimiento de la ganancia de los trabajadores también fue así. No hubo esto que pudiera nivelar. Ahora, en situación de crisis puede darse esto. Entonces hay resistencia de lo que se puede venir. Saco al gobierno del PT, ¿quién viene? Saco a Dilma del gobierno. Entonces la hipótesis que estaba planteada es, si saco a Dilma del gobierno
y va a tener que aplicarse una política para atender la realidad de crisis económica con el PT en la oposición y con Lula, que es el político más popular de Brasil, afuera del gobierno, le estoy allanando el camino para el 2018. Por lo cual ahora tengo que pegarle a Lula. A Dilma ya vimos por qué era, ahora tengo que pegarle a Lula. ¿Y cuáles son las acusaciones de Lula por la cual ha ido más de 4 veces a declarar? Y no solo 4 veces, sino que habiendo ido 4 veces lo mandó a buscar un juez con 200, una movilización de 200 policías para traerlo, para preguntarle por lo que ha trascendido, ¿no? En realidad, que él tiene un apartamento en Guarujá, con lo que cobra un legislador en Brasil, no sé cuánto cobra un presidente, pero sé cuánto cobra un legislador en Brasil que cobra más de 15, 20 veces lo que cobra acá. Lo que debe cobrar un presidente debe tener más de un apartamento, podría tener más de un apartamento en Guarujá. Y que va a una estancia o a una finca afuera de San Pablo. Que dice que no es de él. Y dicen que es de él. Y dicen él que es dijo, de él. no es mío. Y si dijo, no es mío, en realidad la inversión de la carga de la prueba presupone que hay que demostrarle que es de él para poder procesarlo. Bueno, dijo se supone 4 veces. que lo que tiene en mano es la justicia, ¿no? Sí, sí, pero dijo 4 veces, no es mío, no es mío, no es mío. Y se sigue diciendo, es de él. Pero está a nombre de su esposa. O No, sea, Sí. no, atención. A ver, esto lo va a Lo decidir que la había una justicia. boleta de compra Esto que va a decidirlo la desistió, justicia. que era por el apartamento a nombre de su esposa, pero probablemente pueda tener una boleta a nombre de la esposa de un presidente de Brasil, que si un legislador cobra $30.000 por mes, el presidente lo que puede cobrar. claro, Lo que digo, pero mentira, no que tenga un palacio. está bien, pero un hombre de esa- izquierda, ya dijeron cómo se procesó esto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es probar las cosas. El juez tiene que probar los elementos. Entonces Bien. yo creo que un PT en la oposición con Lula, sin estar afectada su popularidad, le estoy allanando el camino para que en el 2018 vuelva un nuevo periodo. Es el candidato, es el político más prestigioso que tiene Brasil. Esta es la causa por la cual estamos enfrentados, en mi opinión, esta situación. Tenemos que hacer una nueva pausa. Nos vamos y les recomiendo ASEM, porque cuando ustedes planifican el cuidado de sus hijos y de su familia, seguramente piensan en un servicio de acompañantes que no sea igual a los demás, que tenga un precio razonable y sobre todo que no tenga sorpresas cuando lo necesiten. En ASEM tenés todo lo que buscas: atención inmediata, cobertura familiar y el mejor precio. Llama ahora al 0800 40 40 y entérate de sus servicios y planes. ASEM, 25 años atendiendo a familias como la tuya. 0800 40 40. Pausa y ya venimos. Que va del